Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches para cuando estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Agustín, mi apellido es Alsina, soy alumno de cuarto año de la Facultad de Ciencia Agraria, eh, estudiante de agronomía. Eh, pre- eh, Estoy actualmente cursando la materia obligatoria terapéutica vegetal, la cual está a cargo del profesor titular e ingeniero agrónomo doctor Tarragó José Ramón, actualmente eh, decano de nuestra facultad. Eh, para la, para la materia se nos asignó un principio activo para el trabajo integrador, que en mi caso es Asir Fluorfe. Voy a arrancar explicando una breve reseña histórica y técnica del producto, en lo que hice una línea del tiempo, digamos. Arrancamos en 1970, 1980. Ahí la empresa de Rom Haas ha creado y obviamente registrado luego en 1980 en la EPA, que sería nuestra SENASA, pero el EPA, la SENASA de Estados Unidos, que quiere decir Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y eh, se creó para el control de malezas de hoja ancha, como por ejemplo Amaranthus. Eh, bueno, después de de esos 10 años, vamos a 1980 a los 2000. Su uso se extendió a cultivos como maní, arroz, y se popularizaron mezclas comerciales como por ejemplo ventazón. Eh, Básicamente lo único que dice ahí es que se amplió el espectro del principio activo únicamente hacia maní o hacia arroz, no únicamente hacia soja, o sea, hacia malezas de estos cultivos. Actualmente, a partir de los 2000 para el presente, empezaron a aparecer biotipos resistentes, como por ejemplo Amaranthus palmeri, Amaranthus híbridos, con lo cual esto obligó al activo a replantear estrategia de manejo rotando sus modos de acción. Entonces, actualmente lo único que se está trabajando, no lo único, sino en lo que se debe trabajar en crear, en modificar el principio activo o en rotar con otros principios activos para que no haya resistencia de esta maleza. Después, para lo que son algo de datos técnicos, tenemos que es un herbicida post-emergente de contacto. Quemado, después les explico qué quiere decir eso de quemado. Un herbicida post-emergente, vamos a ir desglosando un poco las palabras. Post-emergente es, como su palabra lo dice, algunos lo saben, algunos no. Acá no estamos para eh, saber todo. Post-emergente es cuando la semilla no es que brotó, sino que la plántula emergió y está sobre la superficie terrestre. Y dice de contacto. ¿Por qué? Porque los agroquímicos se clasifican. Tenemos de contacto, sistémico, y ahora en este momento no me estoy acordando cuál otro hay. Eh, el de contacto es que entra únicamente en contacto con la hoja de la planta o con la hoja de la plántula, con lo cual no hay un ingreso al sistema, solamente es por contacto. No es por ingreso y que viaja por todo el interior de la planta, sino que, eh, bueno, básicamente, no es sistémico que ingresa a la planta y viaja hacia toda la planta. Lo que quise decir con quemado es porque es un herbicida, digamos, que va rompiendo las membranas celulares de la planta. Membranas celulares de las células, membranas celulares, valga la redundancia, de las células y también de los cloroplastos. Es un dato más importante que es lo que voy a explicar más adelante. Bueno, el grupo químico difeniléter, en la nomenclatura, ahí está el nombre del químico ya,
del principio activo. Y para que conozcamos, esta es la estructura química del mismo. Bueno, acá puse una imagen porque es lindo hablar de, bueno, Amaranthus palmeri y Amaranthus híbridos. Pero ¿cómo nosotros a campo vamos a reconocer cuál es? Bueno, si nosotros, ¿cómo se dice? A ver, acá necesito, a ver, no puedo. Bueno, acá, mira, si nosotros, no, a ver, mostrar, pantalla. Este puntero láser necesito. Bueno, nosotros si vemos bien acá en el borde, a ver, voy a acercar esta parte. Bueno, acá está. Bueno, acá se ve bien en los bordes que Palmeri tiene bordes violáceos o rojizos, digamos, porque la floración, o sea, la inflorescencia es similar a híbridos. Y híbridos tiene como el aspecto de rúcula y no tiene los bordes rojizos. Y el efecto de quemado, que este es un trabajo que se hizo en el cual yo lo único que hice es colocar la imagen para que se vea cómo sería el efecto de quemado en una plántula. Bueno, vamos al siguiente. A ver. Mercado y toxicología. En lo que es el mercado argentino, la empresa que se encargó de una formulación principal registrada y todo eso, la empresa que tiene registrado a ácido fluorfen, a cirfluorfen, es la UPL Open Argent AC, que sería la empresa que tiene a este principio activo. Lo comercializa como, o lo tiene registrado como Blazer o Blazer, a este principio activo. Bueno, ahí tengo la composición, dice sal sódica al 23,8%. Bueno, a modo de explicación, en lo que se dio en la materia, los herbicidas no se venden solamente la parte ácida, la parte ácida es la que hace el efecto, sino que lleva un porcentaje de este ácido y un porcentaje de sal. Dichas sales pueden ser sódica, potásica o amónicas. Las sales obviamente se usan eh, para, ¿para qué? Para estabilizar al ácido y así poder mezclar con agua, porque si nosotros mezclamos ácido y agua, podría reaccionar, digamos. Entonces se mezcla el ácido con la sal y así nosotros podemos hacer tranquilamente un caldo para aplicar en la pulverizadora. El 23,8% representa 100 mililitros del producto, representan 23,8%, 23,8 gramos de la sal. Siempre dice que, siempre tenemos entendido nosotros que es menor al equivalente ácido o al ácido. ¿Por qué? Porque la sal solo es como un transportador, no es otra cosa. Entonces no necesitamos que haya en altas concentraciones porque no va a causar nada en la planta. Eh, y algo que quiero mostrar acá es una tablita que es la del SENASA. A ver, permítanme acercar. Que es la del SENASA. Que lo que tiene, a ver, no me permite acá marcar. Bueno, ahí lo tengo marcado. Esta filmina, esta imagen saqué del SENASA que tiene todo registrado, los principios activos y los agroquímicos. El número de registro lo resalto porque sería como el DNI en el herbicida. Como nosotros, el DNI para nosotros, como nosotros, perdón, tenemos el DNI, el herbicida o los agroquímicos tienen ¿cómo se dice? El, el número de registro. Bueno.
Eh, bueno, y ahí dice todo, tipo el número de registro, de qué marca, qué empresa lo tiene patentado, cuál es el principio activo, la banda de toxicología y las acciones. Bueno, ahora vamos a lo que es el escudo toxicológico. Vamos a resaltar algunas cositas acá y acá. Bueno, em, bueno, para, para ir definiendo algunas cosas, TC de tiempo de carencia, LMR son los límites de límite máximo de residuos. El tiempo de carencia es el intervalo de tiempo mínimo que debe transcurrir obligatoriamente entre la última aplicación del herbicida o del agroquímico y la cosecha. En nuestro caso, menos de 30 días. En ese lapso, nosotros aplicamos en 20 días. Nosotros podemos aplicar hasta 20 días antes de la cosecha. Después no. O sea, a los 31, a los o menos días no podemos aplicar. El límite máximo de residuos es la concentración máxima de los residuos del herbicida que se permite legalmente en el producto alimenticio. Es decir, que lo que nosotros comemos, obviamente que no se va a perder todo lo que nosotros aplicamos. Entonces, lo que nosotros comemos tiene un cierto porcentaje de ese agroquímico en forma de residuo. Miren, para que entiendan, le voy a mostrar, le traje la tablita ahí, que esto lo saqué de la aplicación, dice, ácido fluorfen, el límite máximo de residuos en miligramos por kilogramo es de, en caso del cultivo de maní, es de 0,05 miligramos por kilogramo del alimento. Y en el caso de la soja en gramos para consumo, es decir, para los jugos, para la cocina, todo eso, es de 0,02, o sea, mucho menos. De la soja también hay algo que hay que destacar acá, que ¿cómo se dice? Se exporta. Bueno, volvemos para atrás. La clasificación según la OMS es de clase 3, ligeramente peligroso, es una banda azul. Y dice, las métricas de seguridad sistémica son DL50 oral rata 3300 bla, bla, bla. ¿Qué quiere decir eso? DL es la dosis letal. 50 quiere decir que es la cantidad del producto que mata el 50% de una población de prueba. Que acá son ratas y conejos. Es decir, eh, que 3.300 miligramos por kilogramo sería la dosis letal para matar únicamente al 50% de la población de ratas. Y 5.000 miligramos, más de 5.000 miligramos para matar por contacto con la piel, por eso dice dermal, al conejo. Y cuanto más alto es ¿cómo se dice? La dosis letal esta, menos tóxico el producto. Es decir, que necesitamos más cantidad para usar, más cantidad se debe usar para causar más daño o para causar únicamente daño. Los riesgos críticos locales son lesiones oculares graves, categoría 1. Estas son todo, ¿cómo se dice? Eh, estándares mundiales, digamos, o sea, estándares, está ya registrado, está todo esto estandarizado. La CGA es una norma de las Naciones Unidas que etiqueta los productos químicos y los clasifica en categoría. Categoría 1, categoría 2, categoría 2, 3 y así. En el caso de categoría 1 es lesiones oculares graves, en el caso de categoría 2 es irritaciones cutáneas severas. Bueno, la directiva EPP dice uso estricto de gafas, guantes, de gafas y guantes durante la preparación de la mezcla, debido a la naturaleza cáustica. Eso lo que quiere decir es que el equipo EPP quiere decir equipo de protección de personal. Al ser una mezcla de naturaleza cáustica,
quiere decir que te va a quemar si entra en contacto con alguna parte de tu cuerpo, va a quemar tu piel, tus ojos y bueno, ahí traje unas imágenes para que se vean. No, no son gráficamente, digamos, o sea, son dibujos para que se entienda. Ahí están los daños por la soda, digamos, daños dermales por el toque, digamos, o el tacto con el agroquímico, digamos. Al ser de naturaleza cáustica, te va a quemar, digamos. Bueno, posicionamiento en el lote, acá vamos a hablar un poco de lo que es la naturaleza, el cultivo, malezas que controla, las 12 un poco, todo eso. Bueno, el cultivo principal, en este caso, la soja. La soja lo que tiene es que sobrevive a este herbicida gracias a que tiene una enzima que es la CGP, perdón, la CGT, que degrada la molécula del herbicida. Entonces, tranquilamente se puede aplicar, no pasa nada. Y ahí son las malezas que controla de hoja ancha. Y como dije, bueno, la de Yuyo Colorado. Ahí son, esto lo saqué de nuestra guía y la guía, gracias a Dios, me ayudó un poco a hacer los gráficos, me encantó. Y bueno, estas son las dosis que se deben aplicar. O sea, la cantidad de centímetros que tiene la planta y cuántos litros por hectárea. A medida que más aumentan más crece la planta, más se requerirá. Y acá me detengo porque hay condiciones, nosotros no vamos, como ingeniero agrónomo, nosotros no vamos a aplicar en cualquier momento, sino que vamos a seguir ciertas pautas climáticas, las diría yo, para hacer la aplicación. Primero requiere alta humedad relativa. ¿Por qué? Porque la gota, si hay, ¿cómo se dice? Si hay baja humedad relativa, ¿qué quiere decir eso? Mm. Quiere decir de que hay altas temperaturas, entonces se va a evaporar. Con lo cual nosotros necesitamos alta humedad relativa para que la gota no se evapore, porque no nos olvidemos que de contacto se va a tirar directamente el producto sobre la plántula. No va a ingresar por ninguna parte. El caudal, el caudal, ay, el caudal es de 200 a 300 litros por hectárea. eh, y bueno, dice que obviamente es alto porque es de contacto. O sea, necesitamos caudales altos porque es de contacto. Después lo que es la presión, se necesita una alta presión porque necesitamos cubrir la mayor superficie de la hoja. Coadyuvante 0,25%. ¿Qué quiere decir esto? Un coadyuvante es para que la gota se pegue y desparrame mejor en una hoja cerosa. Que no nos olvidemos que tienen pelo, las malezas estas, o tienen también cera o pelos con cera, con lo cual nosotros necesitamos que se adhiera o se distribuya lo más homogéneamente sobre esa hoja. 0,25% representan 250 mililitros en 100 litros del producto, ¿no? Y no se aplica bajo sequía. Y no se aplica bajo sequía. ¿Qué tiene que ver la sequía? Bueno, no se aplica bajo sequía por el tema de que la maleza, ojo, hay que pensar en como la maleza se estresa. Una planta cuando se estresa, ¿qué es lo que le ocurre? Cierra sus estomas. Entonces, el herbicida de esa manera no puede entrar. Cierra digamos, en como su mecanismo de defensa ante el estrés. Después, el modo de acción es sumamente interesante. Vamos a arrancar primero diciendo, según el ARC,
Es un herbicida perteneciente al grupo 14 de los difeniléteres. ¿Qué quiere decir las siglas estas RAC? Es en inglés. En castellano significa Comité de Acción contra la Resistencia a los Herbicidas. Su función es clasificar a los herbicidas en función a su modo de acción. En mi caso, o sea, en el caso de mi principio activo, se clasifica o se encuentra dentro del grupo 14, donde obviamente se encuentran los difeniléteres. Su modo de acción es inhibir una enzima que es la enzima PPO, que ahí está el nombre que es protoporfirino, eh, protoporfiringo firinógeno oxidasa. Perdón por la mala pronunciación, pero nos quedamos con PPO. Bueno, su modo de acción sobre esta enzima es inhibiéndola y la PPO es la que causando la destrucción rápida de las membranas en contacto con la luz. Lo que voy a explicar ahora son los modos de acción. Entonces, nosotros aplicamos el herbicida. El herbicida en el cloroplasto inhibe esta, esta, esta enzima, la PPO, que es la que se encarga de la fabricación de clorofila, o sea, una precursora. Esto genera que la planta no pueda producir su alimento normalmente. Entonces empieza a reducir su producción de nutrientes, digamos. Como segundo paso, vemos la acumulación. Aparece el protoporfirinógeno, firinógeno, protoporfirinógeno, que es el precursor de esta enzima, o sea, de la enzima PPO, que obviamente debe procesar, pero que no lo hace porque está inhibida la enzima, o sea, no la puede degradar, no la puede procurar, ¿cómo se dice? No la puede tomar. Lo cual empieza a acumularse esta protoporfirinógeno. Se empieza a acumular fuera de su lugar natural, digamos, normal. Al acumularse se transforma en protoporfirina 9. Obviemos el número, es un tema de nomenclatura. ¿Qué quiere decir este protoporfirina? Es un potente fotosensibilizador. Cuando entra en contacto, paso número 3, entra en contacto con la luz solar y el oxígeno. Primero, cuando entra en contacto con la luz solar, la hoja, la protoporfirina, reacciona con el oxígeno y forma oxígeno singlete, que el oxígeno, la forma del oxígeno, altamente reactiva, entonces, que es altamente destructiva. Entonces, en este caso, hay que considerar sí o sí dependemos de que haya luz solar, no hay que aplicar en un momento nublado. O si está nublado, aplicar, pero al otro día sí o sí tiene que salir el sol. No nos tiene que ni llover ni que siga nublado. Bueno, como cuarto paso, ese oxígeno singlete ataca los lípidos de las membranas celulares y membrana de los cloroplastos. Entonces empieza a darse una peroxidación lipídica extrema. Empieza a oxidarse, empieza a morir, a destruirse, empieza a secarse porque empieza a perder todos los líquidos de la vacuola, empieza a romperse todo. Entonces ahí es donde aparece el aspecto de quemado que mostré al principio, para que se entienda. Bueno, ahí está todo lo que había explicado. Y quise realizar una cuantificación del impacto ambiental. En realidad lo que quise hacer es tener en cuenta lo que hicimos en el práctico, que es la cuantificación
del impacto ambiental mediante un indicador de impacto que es el GUS. El GUS, obviamente, son ¿cómo se dice? El nombre en inglés, que traducido al español quiere decir puntuación de ubicuidad de aguas subterráneas. ¿Por qué determiné yo el tema de este indicador? Por el tema de que es de contacto. O sea, si no entra en contacto directamente ya con la planta, se pierde, se va hacia el suelo, sí o sí va a ir al suelo. Entonces se va a lixiviar, hay que ver ese temita de la lixiviación. Entonces, arrancamos con la formulita, que es con la que trabajamos en el práctico, donde DT50 es la vida media en el suelo de 154 días, el coeficiente de absorción en carbono orgánico, que es el valor estándar del ácido fluorfen, es de aproximadamente 113 mililitros por gramo, y el procedimiento es aplicar el logaritmo en base 10 del 154, eh, y bueno, aplicar la fórmula. Dos veces, sí. Dos veces hay que hacer eso. Y bueno, eso nos va a dar un valor 4,25 y 4,25. Si nos vamos a la tabla, es un valor muy alto. Entonces tiene muy alto el potencial de lixiviación, de lixiviarse, digamos. Esto refuerza la advertencia que nosotros dijimos de banda azul, la advertencia de la prohibición de su uso cerca del curso y su persistencia moderada a alta en el suelo. Otro cálculo que se me ocurrió a mí por el tema de que dio los porcentajes de sal es el equivalente ácido. Para eso nosotros nos vamos a unos datitos que tienen el Marbete. No, el equivalente ácido lo calculé por el tema de que en el Marbete dice un valor y yo quise saber si ese valor coincidía con todos los datos, o sea, era correcto ese valor. Entonces, para el cálculo del equivalente ácido, nosotros necesitamos el peso molecular del ácido, que es de 361, aproximadamente 362 gramos por mol. El peso molecular del éter, otro transportador, o otro que ayuda a la mezcla, de 383, aproximadamente 384 gramos por mol. Yo realicé una relación de ambos y dio 0,94. Este valor lo multipliqué por ¿quién? Por el valor de la sal, porque es el valor del equivalente ácido. ¿Y cuánto dio? 22,4. Es correcto, lo multipliqué por 100, obviamente, y eso me dio un porcentaje, nada más. Entonces sí es de 22,4. ¿Dónde sale? De todos estos valores sale ese 22,4 que aparece en el marbete. Bueno, el impacto ambiental es seguro e inocuo para los polinizadores, no tóxico para las abejas del género Apis, seguro para vuelos de polinización, para la fauna terrestre, inocuo para aves, ganado, fauna, peligro crítico para los ecosistemas acuáticos, muy tóxico. Clasificación según la norma de las Naciones Unidas. Eh, riesgo agudo y a largo plazo. Prohibida su aplicación cerca, obviamente, de cursos de agua. Y hay que tener precaución por el tema de la dinámica de degradación es muy persistente, moderada a alta. Tiene una vida media en el suelo de 108 a 200 días. Esos son más de aproximadamente más de 4 meses. Bueno, vamos a lo que es. Se me mezcló acá, dice Unión Europea. Esto es el estatus global. El estatus global en Argentina está registrado como Blazer y por por la empresa, eh, ahí me olvidé el nombre, bueno, por esa empresa.
El estatus global, la Unión Europea no tiene registrado, sustituido geográficamente por Bifnox. El problema, ¿qué está pasando? Están empezando a aparecer los biotipos resistentes por su uso repetitivo de este inhibidor, la PPO. Entonces, las malezas se adaptaron. Lo más fácil es adaptarse eh, a, a alteraciones en su estructura. Entonces, la planta va a buscar, va a tener un mecanismo de defensa, sí o sí. Entonces, para mí la solución es utilizar otro herbicida o otro agroquímico que actúe de la misma manera, digamos. Ventazón. Yo puse ventazón. El ventazón sería la solución porque cambiamos el lugar de aplicación, o sea, el lugar de ataque, y mato a la maleza que podría estar volviendo a ser resistente. ¿Por qué? Porque este herbicida es inhibidor del fotosistema 2, es un RAC, es del grupo RAC 6, que es el grupo de los fotosistemas y de la fotosíntesis. Entonces, yo lo que haría sería una estrategia de rotación en la cual nosotros vamos a ir rotando los herbicidas. En una campaña colocamos acirfluorfen y en otra campaña aplicamos ventazón. Y así nosotros nos vamos escapando de esa, o vamos dejando una ventana, no, sí vamos escapando de ese problema que es la resistencia, que es la que se está presentando actualmente. Bueno, este es un pequeño resumen con las características generales, el mecanismo de acción. No sé por qué se me hizo acá así. El riesgo y regulación y la estrategia de manejo, que bueno, serían las rotaciones. Esta es la bibliografía, está toda tal cual la que en orden. Ah, y ahí está la empresa, UPL Argentina. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado y bueno, yo, yo si me faltó, si me toca exponer y me faltó algo, o si estoy muy nervioso, le pido disculpas, pero bueno, esta es mi verdadera presentación en la cual yo no estoy nervioso y estoy muy seguro de lo que digo y de la forma en la que me gusta presentar. Yo hice más que nada un power en base a imágenes, o sea, que vayan viendo más las imágenes y me siga y bueno, sigan las diapositivas con mi voz, no que me vean ni nada de eso, o sea, me basé más que nada en mi power. Muchas gracias.